Alrighty guys, bienvenidos a otro podcast. Este es nuestro quinto episodio. 5 episodios ya llevamos, gracias al Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí todos juntos en armonía, haciendo la voluntad del Señor, amén. En esta hora tenemos a 3 hermanos aquí, 2 de Maná Celestial. Tenemos a mi hermano Josué, a mi hermano Daryl y a mi hermano Eduardo. Amén. En esta hora, si alguno de ustedes se quiere introducir rápido y hablar un poquito de ustedes. Bueno, me llamo Josué Terán. Vengo aquí a Mona Celestial. Tengo 27 años. Es un honor estar aquí y hablar de la palabra con Amén. los hermanos. Amén. Bueno, mi nombre es Eduardo Sánchez. Estamos aquí en compañía de Abdiel. Abdiel, primero que nada, gracias por hacernos la invitación. El día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Amén. Del cual vamos a estar hablando. Creo que este tema muy pocas veces se toma otra vez en las iglesias, en las congregaciones y vaya, dentro de los jóvenes es un tema bastante complicado porque creo que esto ya se ha dejado un poco a un lado. Entonces aquí estamos, gracias por la invitación. Amén, mi Y platícanos, Abdiel, de qué trata el tema de hoy. Daryl, do you wanna say? ¿Quieres Pues, decir algo, Daryl? Pues el tema de hoy va a ser guerra espiritual. Y yo creo que Amén. antes de conocer nosotros a Cristo, yo creo que estamos teniendo dificultades en la vida, ¿no? Pero en cuanto encuentras al Señor, yo creo que esa guerra espiritual es cuando encuentras a Jesús es más batallosa, ¿no? Y porque el enemigo no quiere ver a siervos de Dios haciendo la voluntad de Él. Amén. Este tema, y para poder, como dijo mi hermano ahorita, también para los jóvenes que no han tenido ese discernir, a lo mejor están tratando de buscar de salir de donde están y a lo mejor están allá afuera haciendo cosas que no deben, pero nosotros sabemos que toda la Biblia se trata de un bien y de un mal, y sobre todo está Dios y está el Satanás en la Biblia. Siempre desde el principio se ha visto, desde que cayó el hombre se ha visto la guerra espiritual. Amén. No sé si alguno de ustedes tenga algo que decir sobre la guerra espiritual. Sabes que la guerra espiritual, tengo aquí algo anotado, dice que va más allá de una simple oración de alguien que reprende, de alguien que cancela, sino que la guerra espiritual conlleva entrar en cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué? Porque al momento de que entramos al campo espiritual, todo nuestro ser, como dice la palabra de Dios, nos enseña que somos tripartitas. Todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, se ve involucrado en la guerra espiritual. Entonces ese tipo de sentires, de sensaciones que de repente tenemos cuando estamos orando, esos escalofríos, esa sensación de que el corazón se te agita demasiado, es producido por este ambiente o esta atmósfera espiritual. Y la pregunta sería, ¿cómo le hago yo para poder entrar a la guerra espiritual? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente cuando uno entra a la guerra espiritual es cuando uno sabe que está batallando, luchando contra algo que lo está atando en el corazón, algo que no lo deja avanzar en las cosas de Dios. Y es cuando uno discierne, ¿verdad? Y es cuando uno entra en oración y ayuno y le pide al Señor, se humilla ante el Señor y le pide al Señor, Señor, ayúdame con esto, con estas tentaciones, con esto que ha venido contra mi vida. Y porque sabemos que toda depresión, toda ansiedad, toda tentación, todo eso que viene de Satanás,
Y Dios, obviamente, Dios es un Dios todopoderoso que nos ama tanto, que dio a su Sí. único hijo en esa cruz por nosotros. Y es lo más importante para poder entrar en una guerra espiritual, es orar y Ayunar. ayunar. Cuando empezamos a orar, el diablo obviamente se va a enojar y va a venir más fuerte el ataque de él. Amén. Qué curioso que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero qué curioso que cuando vienes a la iglesia, que no, digamos, no sirves y empiezas a acercarte, como que tus problemas se empiezan a intensificar, problemas Todo, en casa, y luego de repente decides ponerte a servir en cualquier área y parece que eso explota. Entonces ahí es donde vemos la oposición, donde la guerra espiritual está con todo, para impedir que nosotros como jóvenes nos podamos acercar cada vez más a Dios. Y mucha gente dice, oye, pues es que estaba mejor fuera de la iglesia porque ahora resulta que entro a la iglesia y tengo más problemas. Y eso es parte de la guerra espiritual, Así es, la oposición que va a haber hacia nuestras vidas para que no nos podamos acercar a Dios. Sí, yo recuerdo mucho cuando yo empecé en la iglesia, yo entraba y pues yo la verdad, yo hasta dudaba de Dios, dudaba de todo lo que pasaba, pero ahora lo veo atrás y digo, es Satanás que nada más quiere destruir el propósito que Dios tiene en la vida de cada uno de nosotros. Yo le vi a los hermanos levantar sus manos y yo decía a mí mismo, yo en mi mente decía, hipócritas, no sé por qué hacen eso. Llegó hasta ese punto, pero yo sé que el enemigo hacía eso porque Dios tiene un propósito en mi vida y en tu vida y en la vida de cada uno de ustedes. Y es por eso que Satanás está ahí, como dijiste tú, bro, que está ahí, la guerra espiritual está ahí siempre, constante, no va a parar nunca. Y si uno cuando para es cuando ya, la verdad, ya fallaste, pecaste, te fuiste para el mundo otra vez o lo que sea pasa, ¿verdad? Satanás es el príncipe del mal, Así es. y cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien en las cosas de Dios, ahí es donde Satanás se mete más a tratar de desviarte de ese camino. Y yo creo que hoy en día la guerra espiritual está más fuerte con los jóvenes, Sí. porque está el mundo o está el camino de Dios, y casi muchos jóvenes están ahorita perdidos, y esa guerra espiritual es bien difícil para ellos porque tratan de llenar ese vacío en su corazón con cosas del mundo, y el único que puede llenar ese vacío es Jesucristo. Amén. Y se ve todo, ¿verdad? Se ve en las calles, se ve en el mundo, cómo el mundo está ahorita. Dice la palabra del Señor que nosotros no luchamos con la carne y la sangre, ¿verdad? Sino contra principados, ¿verdad? Así es. Ajá. Contra los poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de esta era. Dice Efesios 6:12, contra los ejércitos espirituales de la maldad en lugares celestiales. Es, por ejemplo, Israel y Palestina. Ellos siempre, desde el principio, hemos visto que siempre Siempre ha habido guerra. hay una guerra espiritual ahí pasando también. Son principados que quieren tomar sobre Israel, que quieren, obviamente, porque ya saben quién ha escogido a Israel. Sí, claro. Es nuestro Dios poderoso. Y es algo como algo que no se ve, como nosotros cuando tenemos peleas espirituales no se ve, es algo que tú no puedes ver, sino cuando buscas a Dios y estás buscando a Dios, piensas a ver que tienes las batallas y que Amén. cuando yo también cuando me pasó mi accidente después a mí me llegaban mucho de depresión, ataques espirituales de depresión, de ansiedad, y a veces sentía como que I wasn't worthy, ¿no? Que no, yo Sí, no era Suficiente. suficiente para Dios o en la vida.
Y hasta que empecé a orar y buscar de la palabra Amén. de Dios, Ujú. es cuando yo ya entendí que no, yo antes era más como, oh, son cosas de la vida, es parte de la vida, tenemos que luchar o pelear pasa, es algo que pasa. Pero cuando piensas a verlo más adentro y más Profundo. profundo, es algo que piensas a ver, que dices, wow, estoy batallando contra la maldad. Fíjate que eso es bien interesante lo que acabas de mencionar, porque nosotros creemos, vaya, que sí pasa, ¿verdad? Que la guerra espiritual es de repente va a venir el diablo, te va a jalar las patas, o sea, cosas así que sí suceden, pero hoy en día, como decías tú, la guerra espiritual, lo que Satanás está utilizando en la vida de los jóvenes es de una manera totalmente diferente, disfrazado, así como tú decías, a través de la depresión, a través de un cansancio, porque, o sea, viene una apatía a nuestra vida donde dices, bueno, tuve una semana difícil, en el trabajo estuvo pesado y pensamos que solamente es un cansancio de la semana, pero llega un punto donde ese cansancio te lleva a una apatía. Y eso te hace estar, digamos, ya no quiero levantarme, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué voy al servicio? Me siento muy cansado, y es en ese punto donde tenemos que darnos cuenta hasta dónde es el cansancio natural de la semana del trabajo físico, pero hasta cuándo empieza el cansancio y ese desánimo que viene por parte de Satanás para que no podamos cumplir aquello que Dios tiene para nosotros. Sí, cierto. Yo me he dado cuenta y he experimentado que hay 5 objetivos que los demonios o el enemigo siempre atacan en nuestro caminar con Cristo. La primera es nuestra fe y creencia, amén. Así es. La segunda es nuestra mente. Nuestra tercera es nuestros sentimientos. La cuarta, las relaciones personal. Perdón, son 4, perdón. 4 que yo pude ver y que el enemigo, que el diablo siempre ataca, ¿verdad? En nuestro caminar con Cristo. La fe y creencia. El enemigo siempre tratará de atacar nuestra fe y creencia. Pueden atacar en la duda, el engaño y promover creencias falsas. Ahí en ese objetivo tiene el diablo de alejarnos de Dios. En nuestra mente se dirige a la mente poniendo pensamientos influyentes y plantando ideas negativas y destructivas. Ellos tientan a las personas colocando deseos pecaminosos, alimentándolos con mentiras, autoconversaciones negativas, se crean confusión mental. El objetivo es controlar y manipular nuestros pensamientos y los sentimientos también, y las relaciones. Pues los sentimientos el enemigo puede colocar miedo en nuestro corazón, cosas negativas, planta cosas negativas, amén, depresión, como ahorita mi hermano estaba diciendo, y puras emociones negativas. Pero sí, yo vi que en esos son los 4 puntos muy importantes que tenemos que pedirle al Señor que nos fortalezca y que nos ayude en todo ese aspecto de nuestras vidas. Y fíjate, mira, ahorita mencionabas acerca de los pensamientos. 2 Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5, nos dice lo siguiente: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y aquí viene la parte importante: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí Pablo nos está enseñando de que nuestras armas no son no es una pistola, no es algo terrenal, sino que es espiritual. Entonces, tú hablabas de cómo el enemigo ataca el pensamiento
pensamiento. Aquí viene una forma de cómo combatir eso. O sea, llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Satanás empieza a atacar a través de los pensamientos, del desánimo. Mira, ya te equivocaste, ya fallaste, ya volviste a caer en lo mismo. El domingo pasado pediste perdón y no pasó ni un día y ya estás en lo mismo. Y empiezan esos pensamientos. Nos enseña que tenemos que ponernos the full armor of God. La armadura de Dios. La armadura de Dios, amén. Con nuestra palabra tenemos la espada. We have the righteousness, the plate of righteousness. Y tenemos la fe, que es el escudo. El escudo. Y las sandalias. Y luego el cinturón. Las sandalias es el evangelio, ¿verdad? Así es. Y es donde dice su palabra, por lo tanto que nos sometemos a Dios, el diablo, y resistir al diablo, él huirá, ¿verdad? Así es. Él huirá, y es donde todo eso viene a juego. Y también cuando te tratas de meter más en las cosas de Dios, yo no sé si les ha pasado también, empiezas a leer la Biblia. Estás despierto todo el día y luego te pones a leer la Biblia. Ya me siento bien cansado. Te empieza a dar sueño. Sí, y ese es un ataque del enemigo. Claro. Porque tú te estás metiendo más en la palabra y el enemigo pues no quiere verte hacer cosas que son buenas para la voluntad de Dios. Yo recuerdo también en los sueños, no sé ustedes si crean en sueños. Sí. Porque Dios habla también a través de sueños, o también puede ser Ahí está José el soñador, que le mostraba visiones a través de los sueños. Sí. Amén. Y también Satanás puede poner sueños. Claro. Yo recuerdo que era una noche, y pues esa noche pues creo que había leído la palabra la noche anterior. Y empecé, obviamente oré antes de dormirme, todo estaba bien, todo tranquilo, pero ya cuando me iba a despertar, no, eran las 2 de la mañana, yo recuerdo en mi casa que yo veía a una mujer vestido de todo de negro, bien feo, tratando de meterse en nuestra traila, nada más circulando. Y yo, no sé, yo reprendiendo así, no me veía, pero yo sé lo que estaba haciendo. Yo estaba orando contra ese espíritu que se estaba tratando de meter en la traila. Y yo orando, y de repente como que me quiso jalar, pero ahí es donde me desperté. Y luego sentí escalofríos a través de todo mi cuerpo, y empecé a orar. Fui por mi mamá y mi papá, que empezaron a reprender, porque obviamente cuando es la guerra espiritual, con un espíritu quiere meterse en la vida de nosotros, nos muestra de mil maneras, y tenemos que discernir. También está así con los hermanos, también las iglesias. A veces no es el hermano que está tratando contra tu vida, es Satanás que a lo mejor esos pensamientos, que a lo mejor le pone algo en sus pensamientos, y se pone en contra, pero así trabaja Satanás, y tenemos que discernir y estar bien preparados en oración y ayuno. Amén. Así es. Y aquí, como yo aquí estoy viendo en Efesios 6, en el 17 y 18, donde dice: y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, que somos nosotros la iglesia, ¿verdad? Así es. Y es algo que a veces también, como estabas diciendo, ¿no?, de los sueños. Y yo desde chiquito yo he luchado contra los sueños siempre. Y es algo que yo con muchos años que me levanto a las 3 de la mañana exactamente. Es algo, y siempre es para orar, ¿no? Para empezar a suplicar a Dios, ¿no? Amén. Mi abuelita siempre me decía, dice, porque Dios te levanta, porque dice, quiere que ores y
supliques y que ores por ti, por tu familia y todos los que están alrededor de ti. Y es algo que te dices como, wow, cómo hasta en los sueños el enemigo se quiere meter, quiere tomar Control. control de tu vida. Así Te es. quiere asustar, te quiere a veces que tengas miedo de él. Sí. Pero Dios está contigo y Amén. siempre va a estar con nosotros. Y lo dice en muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Amén. Sí. Amén. Sí, sabemos que el enemigo ya fue derrotado hace más de 2000 años en esa cruz. Ujú. Ya desde entonces estamos en el grace period, en el periodo De la gracia. De la gracia. Y es tan uno si quieres seguir batallando, seguir haciendo cosas del mundo, luchar contra el enemigo, es tan uno. Tenemos a free will, ¿cómo se dice? Libre albedrío. Sí, libre albedrío. Y como dijiste tú, el enemigo, como dijiste tú, que Dios siempre está aquí con nosotros. Y sí es cierto, Dios siempre estará aquí con nosotros y echarle para adelante, porque sin Dios no podemos hacer nada. Amén. Por ejemplo, yo a veces tengo guerras espirituales así en el trabajo porque vamos a casa, pues yo fumigo casas para las cucarachas y todo eso. Sí. Y a veces entro a casas y en cuanto entro me doy cuenta esa presencia como pesada que se Sí. siente y yo nada más me pongo a orar en cuanto me pongo a orar en mi cabeza y a reprender todo espíritu contrario. Y el otro día entré a una casa y entré al garage y tenían puros monos así de Chucky. ¿Sí conocen a Chucky? Sí. Y pues no me dio miedo porque yo sé que tengo el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Nada más empecé a reprender todo espíritu contrario y es bien difícil a veces porque en esas casas no tienen la presencia de Dios y a veces quieres hablar con esa gente de Dios, pero en eso ahí ya te metes en problemas con el trabajo, pero Sí, deja eso. Si uno cuando va a esas casas o de repente estás en su área, pero si uno empieza a hablar, quién sabe qué vaya a pasar, cómo se vaya a manifestar el enemigo, porque a veces se puede manifestar y Sale peor. Sale peor, sí, sale peor. Es bien importante que entender todos nosotros, los que nos están viendo, que antes de entrar a una guerra espiritual, siempre vamos a estar en constante ataque, ¿verdad? Pero tomando el ejemplo que tú dices, que entras a las casas, yo lo he pasado también, puedo sentir que, o sea, así como si te estuvieran arañando, una pesadez, pero lo que debemos de aprender es que antes de entrar a los lugares, haya o no haya algo, nosotros debemos de hacer una oración de protección, cubrirnos con la sangre de Cristo para poder entrar a esos campos. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo no descansa, no descansa y muchas veces pensamos, que no pasa nada, que tanto es, y realmente, o sea, sí pasa. Y así como existe el bien, existe el mal. Entonces, si estamos hablando de guerra espiritual, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo peleamos una guerra espiritual para poder vencer? Si la palabra nos enseña que nuestras armas no son literales, no son terrenales, ¿de qué manera entonces nosotros peleamos esa guerra espiritual? ¿Ustedes qué piensan? Yo digo que con la palabra. Con la palabra y oración. Amén, también yo. Hay un versículo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Entonces debemos entender que para poder pelear una guerra espiritual necesitamos tener armas espirituales y lo vemos a través de los dones espirituales, el don de discernimiento, el don de lenguas, interpretación de lenguas, todo ese equipo que el Espíritu Santo nos da para poder pelear ahora sí la guerra espiritual. Y Marcos de capítulo 16 nos enseña y dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Jesús nos está hablando de que nos está entregando la autoridad. Y luego nos dice: hablarán nuevas lenguas, la promesa del bautismo del Espíritu Santo, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, el ser llenos del Espíritu Santo, el buscar el bautismo del Espíritu Santo es aceptar todo el kit de armamento espiritual para poder pelear contra Satanás. Amén. Sí. También, pues aquí en Alburquerque hay mucha hechicería, brujería. También nosotros tenemos que entender que sí hay todo eso. Hay como los evil eyes, los ojitos esos que venden en todas partes, ya venden y lo ven normal, y mucha gente piensa que los va a proteger de malos espíritus, pero al contrario, están dejando entrar espíritus malos en sus vidas. Y hay muchas cosas que hay acá en el mundo, que piensan, hay como cristales, hay gente que creen en cristales, que creen en como los rosarios también. Los atrapasueños que estuvieron de moda. Eso sí, amén. Esos también entran y también, ya ves que a veces prenden una veladora y van caminando en toda la casa. Incencio. Sí, eso, smudging. También eso, pero al contrario, están dejando entrar malos espíritus en sus casas y en sus vidas, y tenemos que realizar y luchar contra todo eso, porque todo eso viene de hechicería, y lo hemos visto desde el principio, desde que el pueblo empezó a hacer ídolos y todo eso, y es lo mismo que vivimos ahora. Vemos mucha gente que se va al catolicismo, a los musulmanes, todo eso también todo eso es guerra espiritual. También son contra los principados de Satanás, porque Satanás Satanás ha querido ser igual que Dios, y Satanás también tiene sus ¿cómo se dice? Como ángeles, no ángeles, pero sus demonios, chichincles que tiene. Pero nosotros sabemos que nuestro Dios es todopoderoso y tenemos poder en la sangre de Cristo. Amén. Y hablando como aquí en Albuquerque, como vemos a la juventud, ¿no? Que también con la música y muchos se dejan influenciar por la música. Amén, sí. Porque y es puro espiritual. Sí. Y muchos no lo ven. En las películas, ¿no? Abremos puertas o portales. Sí. Y dejamos entrar a espíritus, a veces entrar a nuestra propia vida. Y mucha gente no lo sabe. Vemos a los jóvenes de ahora y de nuestra edad, ¿no? De las pistolas y todo eso. Sí. Que se están matando uno al otro. Y no miran que es algo espiritual. Es algo que estamos peleando y no lo ven. Sí, así es. Sabes que lo que yo pienso es que la gente tiene miedo de darse cuenta de que lo espiritual está presente y existe. Porque aunque la gente lo ve, o sea, puedes ver películas donde hacen brujería, donde leen cartas, o sea, todo ese tipo de cosas que ya el contenido está, pero te lo ponen de una manera donde tú lo puedas aceptar y decir, bueno, o sea, no está malo, exactamente. Pero incluso el creyente, o sea, los mismos hijos de Dios, o sea, hay muchas personas que les da miedo hablar de estos temas. ¿Por qué? Porque el entrar en guerra espiritual conlleva a meterte en oración,
en ayuno, estar o sea, en la presencia de Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque hay personas que han sido llamadas como intercesores para entrar en estos ambientes y es complicado. Y Lucas 10:10 nos dice que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Entonces el mundo nos está vendiendo a todos los jóvenes la idea de que el fumar marihuana, el escuchar cierto tipo de música, el bailar de cierta manera es normal. Entonces, sí, esto lo vemos viendo desde hace años atrás, donde las películas, la tele te lo pone de una manera donde dice, está bien lo que estás haciendo, es la moda. Entonces ahí es donde viene Satanás y nos engaña, nos ataca y desafortunadamente está ganando. Sí, es como Hollywood, por ejemplo. Sí. Hollywood, eso todo es de Satanás. Tiene control de todo porque las películas que hacen, como La Nun, todo eso lo que se ve. Lo Conjuring, todo eso es películas de terror. Películas de Satanás. Y así, si sus amigos, vamos a ver esta película, no tengas miedo. Y te fuerzan y vas y la ves, que te llevas todo eso para la casa. Y ¿sabes qué es lo interesante, Abdiel? Que nosotros como hijos de Dios estamos siendo jalados hacia el mundo. Y realmente el problema no es de la gente que está allá en el mundo, el problema es de nosotros, porque quiere decir que en nuestra vida espiritual está tan débil que la gente de allá tiene más fuerza y más poder de convencimiento sobre nosotros que nosotros, siendo hijos de Dios, sobre aquellos que están afuera. Sí. O sea, no sé si les ha pasado, pero de repente, o sea, la gente se da cuenta que ustedes son cristianos y de repente empiezan a comportarse de una manera diferente, ya no dicen majaderías o no, espérate, no hables de esta manera porque aquí está el presente. Sí. O sea, el poder de convencimiento que tenemos como hijos de Dios cuando decidimos llevar una vida en santidad, en ayuno, en oración, pero cuando no es así, o sea, ellos, la gente del mundo tiene más poder de convencimiento sobre nosotros, y ahí es donde empieza, o sea, lo interesante, porque en vez de jalarlos nosotros a la iglesia, el mundo nos termina jalando para allá, y es triste, la verdad. Sí, es triste. Es, por ejemplo, en mi trabajo yo he tenido batalla con mi supervisor porque saben que soy cristiano y vámonos a tomar una cervecita después del trabajo, diciendo cositas así, y él sabiendo que soy cristiano y yo nada más, ya sé quién eres, depártate de mí. Yo en mi mente lo reprendo porque Satanás. Y ahorita lo mencionaste, o sea, resiste al diablo y este va a huir. Amén. Entonces, o sea, ¿dónde está el secreto de nosotros en estar resistiendo? Pero también acerca de la guerra espiritual basado en la sexualidad, la pornografía, la masturbación, Pablo nos dice, huye. No resistas, o sea, es más fácil que puedas vencer a Satanás resistiendo que te quedes ahí en una pasión juvenil. Sí. Dice, ahí tienes que correr. O sea, aléjate. Entonces, hay que ser, tenemos que aprender a ser sabios en qué momento sí resistir y en qué momento salir corriendo. Porque mucha gente dice, no, yo ya soy fuerte, vengo a resistir la tentación. Y ponle que la primera vez no pasa nada. La segunda vez no pasa nada. Entonces, llegamos a creer que no pasa nada. Y cuando menos lo pensamos ya estamos metidos, ya estamos hundidos, o sea, sí. Y ya no hay forma de salir. Así es. Aún así, después de todo eso, Dios tiene misericordia para aquellos que van y se presentan delante de Dios, porque su palabra dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza, y eso lo vemos en el hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo decidió gastar toda su herencia en las pasiones juveniles. Y al final el padre estaba esperándolo con brazos abiertos. Amén. Pero debe de haber un arrepentimiento de parte de uno, sí, de corazón. Ahorita que estabas diciendo eso de las pasiones juveniles, se me vino a la mente cuando David adulteró. Tremendo. Cuando adulteró, imagínense, y mandó a matar al hombre
de la mujer Sí. también, imagínense, y todavía tuvo misericordia el Señor. Qué tan grande misericordia tiene de nosotros. Amén. Es inexplicable. No, nunca vamos a entender qué grande es Dios hasta que ya con el favor de Dios estemos en su presencia. Y fíjate, o sea, David haciendo todo eso, lo mencionan como el hombre conforme al corazón de Dios. Jehová, sí. O sea, era un asesino, era un adúltero, o sea, pero lo que David tenía, que nosotros debemos de tener, era un corazón humilde para reconocer que cuando fallamos. Amén. Y muchas veces ahí es donde la guerra espiritual, o sea, en los jóvenes entra con todo, porque fallamos. Y viene una condenación tan terrible en nuestra mente donde nos damos cuenta que no necesitas ver demonio, no necesitas que se te aparezca algo para estar en una batalla espiritual tan fuerte, porque muchas veces el peor gigante está en tu cabeza. Sí, tú mismo. Y en esta tarde, pues, entonces, ¿cómo afecta nuestras vidas en el vivir diario vivir? Para concluir con esto, ¿ustedes qué piensan en la guerra espiritual? ¿Qué nos podrán decir para ayudarnos contra la guerra espiritual? Pues yo creo que metiéndose más en la palabra, orando, ayunando y entendiendo qué es la guerra espiritual. Amén. Para que tú, si te llegan esas batallas, ya sepas qué hacer, huir del diablo y orarle a Dios que te dé la fortaleza para seguir adelante en sus caminos. Amén. Esto me recuerda a la historia de Pedro, porque digo, yo pienso que siempre, no es pensar, pero es siempre estar firmes a Dios, a Cristo, ¿no? Amén. Porque cuando Pedro, cuando estaban en el mar, ¿no? Que están en el bote y sale Jesús y le dice a Pedro que se baje del bote, ¿no? Amén. Y que camine en agua. Y mientras Pedro estaba viendo a Cristo y estaba fijo al Señor, él estaba caminando. Cuando él se le va la fe y piensa en duda, las Amén. olas se lo comen. Los problemas se piensan a echar a uno, se nos piensa a uno mismo, porque uno pierde nuestra fe. Y cuando Dios lo levanta y cuando él vuelve a ver a Cristo, es cuando él sube otra vez, cuando él vuelve a caminar. Y a veces como que a veces nos ahogamos nosotros mismos, se nos olvida, se nos acaba nuestra propia fe y la fe se nos va por nuestra mente, por los ataques. Y es siempre estar fijo a Cristo, siempre estar y con la oración, pelear, porque pues, va a ser batalla. Amén. A veces pensamos que venir a Cristo va a ser fácil, pero no, Sí. es puras batallas y es algo. Pero es lo más bonito, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que tenemos una recompensa allá arriba. Tenemos esa corona, que la buena carrera, terminar la carrera conforme a Dios y hacer su voluntad y todo pasará, todo irá al propósito de Dios. Amén. Para ti, mi hermano. Le quiero mencionar unas citas bíblicas, ya las mencionamos, pero primero que nada, creer en la promesa de que Dios va a derramar su Espíritu Santo hacia nosotros. Esa es la armadura principal. Hechos 1:8, tener la armadura que la mencionaste al principio, Efesios capítulo 6 del versículo 14 al 17, tener puesta esa armadura para poder resistir ante Satanás y saber que Dios nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y todo esto te lo podría resumir en la identidad que es ser hijo de Dios. Satanás va a tratar de atacar nuestra identidad como hijos de Dios, pero si creemos en estas palabras, va a intentar, pero no lo va a lograr.
Entonces, Satanás vino a matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, mantengámonos firmes, creyendo que somos hijos de Dios, que Jesucristo ha pagado un precio tan grande por nosotros que Satanás no va a poder a ganarnos. La pelea ya está ganada. Sí, pues en esta hora les quiero dar gracias a ustedes tres que quisieron participar en el podcast. Muy interesante tema que hablamos ahora, y creo que tocamos todo que se necesita tocar para que otra gente aprenda de la guerra espiritual. Así Amén. es. Si mi hermano Josué nos quiere despedir con una oración. Sí. Amén. Inclinar nuestro rostro y darle gracias a Dios por este día, por estar aquí. Gracias Dios por este podcast, y thank you for everything. We come to you, and it's something very nice that we came together for you to talk about the word and how this to get to people that need, people that are coming, believers and unbelievers that are not in Christ and that are in Christ, that they're not alone, that we have you and we come to you, and that we will fight for the victory. Amen. And thank you for everything, and thank you for my brothers here, and for all the church, and for everyone that comes here, and hopefully everything gets to everyone. And thank you, and amen. Amen. Episodio 5 concluido. Dios los bendiga.